Ya estamos transmitiendo. A ver, damos las buenas noches a todos nuestros hermanos que nos acompañan desde las redes sociales en esta oportunidad de Facebook Live en vivo y posteriormente de nuestro canal de YouTube, que estoy seguro también que muchos nos van a acompañar. Bueno, para comentarles que estamos de aniversario, cumplimos 12 años de existencia como institución Camino de Amor. Perdón, ¿está? No, ¿está transmitiendo? Sí, está. Bueno. Entonces, comparte el enlace, por favor. Vamos, apenas. Sí, están preguntando ahí. Bueno, esta noche contamos con la presencia muy, muy querida, nuestro querido hermano Samuel Lozano, y para quienes, poquísimos, que no lo conocen, voy a hacer una lectura de su hoja de vida, de forma muy, muy breve. Samuel Lozano, él nació en Neiva, Huila, Colombia, es ingeniero electrónico de profesión, nació en un hogar espírita, es cofundador y presidente del Grupo Espírita Nueva Era, GENE, creador y director del grupo virtual Grupo Espírita Internacional, GEIN, desde el año 2014. Es conferencista también en el Centro de Estudios Espíritas Sin Fronteras de España y conferencista en el Centro de Estudios Espíritas Sin Fronteras América, capítulo América, ¿no? Además, es profesor en el Centro de Estudios Espíritas Sin Fronteras en la región América. Bueno, este es un resumen bien cortito de lo que es nuestro hermano, su hoja de vida. Y estamos muy contentos, como decía, de recibirlo una vez más en esta pequeña institución, pero con mucho cariño que lo recibe. Y esta noche nos va a tratar un tema interesantísimo, el tema de reencarnación y responsabilidad. ¿Sí? Entonces, con mucho gusto dejamos a nuestro hermano Samuel que nos regale esta conferencia. Y me voy a salir de la pantalla. Bien, muchas gracias Pepe por esta invitación de poder participar aquí con ustedes de este maravilloso momento y este momento tan especial para ustedes los de Camino de Amor, de estar en esa conmemoración de 12 años de trabajo constante en ese mantenimiento de la luz, manteniendo esa llama para ayudar a iluminar la humanidad con el aporte de esa iluminación allí en Perú, en Lima. Para mí es un honor estar aquí compartiendo con ustedes y más de esta, de esta celebración. Bien, para no abusar del tiempo de ustedes, entonces hoy vamos a hablar acerca de la reencarnación y la responsabilidad. ¿Qué vínculo tiene la reencarnación con la responsabilidad? ¿Tendrá algo que ver la responsabilidad con la reencarnación? Pues vamos a tratar de mirarlo, ¿no? Entonces vamos a tratar de entender qué es responsabilidad así rápidamente. Y una definición que podemos encontrar acerca de responsabilidad, de acuerdo al diccionario de la lengua española, de la Real Academia de la Lengua Española, nos dice allí que responsabilidad se refiere a un cargo u obligación moral que resulta para alguien del posible yerro en cosa o asunto determinado. O sea, aquí, si vemos en esta definición, ya aquí los encarnados se han dado cuenta de que la responsabilidad se refiere a algo moral. O sea, algo que está involucrado, cuando se habla de algo moral es porque involucra directamente al alma.
no involucra a las partes del cuerpo, no involucra a un objeto, sino directamente al alma. Y nos está diciendo allí que de acuerdo a los actos o a lo que se produzca por parte de esa alma, eh, inmediatamente ocurre una correspondencia como un cargo o una obligación por ese acto o por ese producto que surge de esa alma, ¿no? Entonces aquí nos está diciendo que si yo me equivoco en algo, inmediatamente voy a tener una obligación moral. Responsabilidad entonces viene de que yo soy responsable, ¿sí? Yo soy responsable, o sea, si algo sale de mí, un fruto de mí, inmediatamente eso va a producir un efecto. La consecuencia de ese efecto va a hacer que yo sea el responsable de esa consecuencia. La responsabilidad se refiere a ser responsable y entonces entendiendo esto, si soy responsable hay que responder. Sí, hay que responder, dar una respuesta por eso, por la consecuencia de lo que yo hago. Inmediatamente aquí ya el humano aquí sobre la faz de la tierra nos está diciendo que lo que salga de mí mm, va a tener eh, una respuesta y yo soy responsable de eso que suceda con lo que salga de mí. Y decimos que lo que salga de mí, ¿por qué? Porque puede ser un acto, el acto sale de mí, puede ser una palabra, porque la palabra sale de mí, e incluso un pensamiento. Pero ya vemos que desde aquí, desde los encarnados, ya sabemos, ya nos vamos dando cuenta de que yo tengo que responder por lo que salga de mí, por mis actos. Bien, entendiendo esto, entonces, vamos a mirar lo que nos dice el espíritu Manuel Filomeno de Miranda en el libro Temas de la vida y de la muerte, y nos dice que el principal y más inmediato efecto de la fe, que se basa en la razón, es la conciencia de la responsabilidad. O sea que aquí nos está diciendo que cuando, cuando nosotros estamos cultivando la fe, y esa fe que se está razonando, o sea, una fe que nosotros estamos teniendo como un producto de la lógica, inmediatamente va ampliando nuestra conciencia. Y esa conciencia ayuda a entender que lo que yo haga, que lo que yo diga, que lo que yo piense, va a tener un efecto, ¿sí? Va a provocar unas consecuencias y por lo tanto yo voy a ser responsable de esos actos, de esas palabras, de ese pensamiento. Y aquí entonces nos está diciendo Manuel Filomeno de Miranda que esta responsabilidad está vinculada directamente con la fe. Y si nosotros nos damos cuenta, la fe es el resultado de mi convicción sobre Dios. La fe está directamente vinculada a Dios. Y por lo tanto entendemos que Dios, bueno, aquí la fe entonces formará parte de las virtudes y las virtudes estarán vinculadas con lo que es la moral. Y como es una moral vinculada a Dios, tenemos que entender que aquí nos está hablando Manuel Filomeno Miranda que la responsabilidad está directamente vinculada con Dios, o sea, con las leyes de Dios, con las leyes de Dios. Por eso es importante desde ya hablar acerca de que nuestra conciencia inmediatamente nos va a llevar a entender que somos responsables de lo que digamos, de lo que pensemos, de, de lo que hagamos, con base, con base a las leyes de Dios. O sea, para poder entender más esa dimensión amplia de la responsabilidad y mirar sus consecuencias,
tenemos que entender que está sujeta la responsabilidad a las leyes de Dios. A medida que vayamos entendiendo las leyes de Dios, más se va ampliando la realidad sobre la responsabilidad, más amplia va a ser. Entre menos, por ejemplo, si una persona no cree en Dios, su noción de la responsabilidad va a ser pobre, ¿no? Va a ser, digamos, de un valor, ¿no? Pero a medida que se empieza a creer que existe algo más allá, se va ampliando cada vez más la noción de la responsabilidad. Y es importante entender de la responsabilidad por lo que vamos a explicar. Nos dice el espíritu Johanna de Angelis en su libro Momentos de Alegría, nos dice, la facultad de discernir contribuye a la responsabilidad de los actos practicados. Así, Dios permite que el sufrimiento se instale en el corazón humano, pues mediante ese proceso el individuo aprende a respetar los valores de la vida. Entonces, nosotros ya vamos relacionando nuestra responsabilidad con nuestros actos, ¿sí? Lo que nosotros hagamos inmediatamente va a producir unos efectos y esos efectos o consecuencias tengo que asumirlos, tengo que asumirlos. Por lo tanto, yo soy responsable de mis actos. Eh, pero yo tengo que hacer un filtro para poder entender si, en mis actos qué es lo que producen. Y por lo tanto, yo tengo que hacer ese filtro y entendiendo ese filtro me va a ayudar a poder entender las consecuencias de mis propios actos. Y ahí, para, para nosotros darnos cuenta de las consecuencias de nuestros actos, y existen algunos mecanismos diseñados por Dios para que yo me dé cuenta aquellos efectos que en realidad actúan directamente sobre mí de manera negativa, porque nosotros tenemos que actuar sobre las consecuencias de nuestros actos negativos, porque ahí es donde vemos problemas. Nosotros cuando iniciamos nuestro viaje en la vida, nuestra mente es muy corta y nosotros, por lo general, la persona que conoce mucho nos va a decir, ese es un irresponsable. Y es un irresponsable, ¿por qué? Porque no valora, ¿sí? No valora. Y nos sumamos entonces a lo que nos dice al final Giovanna de Ángeles. Nosotros no entendemos los valores de la vida, por lo tanto no respetamos esos valores de la vida y ahí es donde ocurren los problemas. Como yo no respeto los valores de la vida, soy un irresponsable. Y Dios para ayudarme a que pueda ser responsable con las cosas que me están perjudicando, porque ahí es donde yo soy responsable de las cosas también que me benefician, pero ahí ya no hay ningún problema. Entonces mejor, ¿no? Si nos está beneficiando, pues todo el mundo nos va a aplaudir, Dios nos va a aplaudir, nos va a felicitar. Pero las cosas que nos están perjudicando, ahí sí es donde hay que actuar. Entonces, nosotros, para poder entender mm, lo que estamos haciendo mal y que esos actos están provocando unos efectos negativos de los cuales nosotros tenemos que ser responsables, Dios utiliza el mecanismo del sufrimiento. El sufrimiento. Cuando nosotros estamos haciendo algo mal, inmediatamente vemos un efecto sobre nosotros que produce sufrimiento. Por eso nosotros debemos entender ese mecanismo del sufrimiento para ayudar a despertar la conciencia. Y cuando yo entiendo que existen unos valores de la vida sujetos a las leyes de Dios, esa identificación de esos efectos de los cuales yo voy a ser responsable se amplía, como nos lo decía Manuel Filomeno de Miranda. Por eso el sufrimiento se convierte en la herramienta que nos va a ayudar a entender nuestra responsabilidad de los actos. O sea que si yo estoy sufriendo, ahí hay unas señales de alerta que me están diciendo que tengo que analizar lo que estoy haciendo, aplicar la lógica, discernir para poder entender que si eso me está atormentando, entonces por ahí estamos haciendo algo equivocado. Y eso algo equivocado está atentando contra los valores de la vida, o sea, contra las leyes de Dios.
¿Esto para qué lo citamos? Para entender, porque a veces nosotros nos quejamos del sufrimiento. Y resulta que el sufrimiento es necesario para que nos volvamos responsables. Como el hombre solo posee una visión estrecha de la vida, limitada a los cortos horizontes de la existencia terrenal, sus aspiraciones duran poco y tienen una extensión corta. Nosotros entonces, cuando reencarnamos aquí, empezamos a tener unos objetivos de vida. Cuando nuestra visión es pobre con relación a nuestra realidad espiritual, como nos dice allí, tenemos una visión estrecha de la vida. Y nosotros tenemos como objetivos de vida eh, una cantidad de cosas materiales, una cantidad de cosas, una cantidad de ilusiones, porque en realidad no detectamos lo que nosotros somos. Esa parte, ese componente espiritual que somos nosotros. Y por lo tanto, estableciendo esos objetivos, nosotros hacemos que nuestros deseos se vayan sobre cosas banales, ¿sí? Sobre una cantidad de cosas banales. Esa visión corta que tenemos acerca de la vida, que va a hacer que nosotros tengamos objetivos banales, pues va a provocar sufrimiento. Por eso es que Manuel Filomeno de Miranda nos dice al comienzo que es importante asociar nuestro conocimiento y nuestra conciencia cada vez más con Dios, porque entendiendo a Dios ya entendemos nuestra vida vinculada a los propósitos de Dios, se amplía nuestra conciencia, se amplía nuestro horizonte de la propia vida y por lo tanto nos alejamos de esos objetivos banales, de esas ilusiones, que esas ilusiones nos van a llevar al sufrimiento. Aparece el sufrimiento como el mecanismo para poder decirnos, ojo, mire, esas ilusiones lo están desviando. Entonces, en ese viaje de aprendizaje, eh, nosotros, en ese viaje corto, lleno de objetivos ilusorios, materialistas, empiezan a aparecer algunos comportamientos nuestros que nosotros los creemos correctos y no son correctos. Como nos dice aquí Joana de Angelis, por ejemplo, que en el lenguaje las palabras vulgares se han convertido en algo habitual y expresan vulgaridades que se permiten a personas que deberían comportarse correctamente. Hoy nosotros, como ya lo decíamos al comienzo, nosotros tenemos que entender que nuestras palabras producen efectos. Y a medida que ha ido pasando el tiempo, nosotros nos hemos vuelto permisivos en las vulgaridades y los estamos volviendo como algo normal. Hace unos 30 años, 40 años, 50 años, muchas de las palabras que decimos hoy en esa época no se permitían. Y muchas de las personas que hoy dirán, no, es que en esa época eran santurrones. No, eran personas que buscaban comportarse correctamente. Y el comportarnos correctamente no es darle golpes a la persona físicamente, con nuestros brazos, con nuestras piernas, con un objeto, no. Es también comportarnos correctamente en nuestras formas de expresarnos. Cuando nosotros expresamos una palabra vulgar, inmediatamente estamos transmitiendo energía. Todas nuestras palabras tienen energía. Y al transmitir esa energía, inmediatamente va a provocar un efecto negativo sobre la persona, sobre el ambiente en donde nosotros nos encontramos. Y recordemos que aquí nos dice eh, Joana de Angelis, deberíamos comportarnos correctamente. Comportarnos correctamente está vinculado con la moral. Y la moral, como nos dice allí, la moral está vinculada con ese despertar de nuestra conciencia a,
hacia el respeto a las leyes de Dios. Entonces entendemos que cuando hablamos de una manera baja, inmediatamente estamos contaminando. Y esa contaminación nos va a perjudicar a nosotros, porque nosotros somos el generador de las palabras. Cuando hablamos cosas vulgares, las decimos, la fuente somos nosotros, o sea que nosotros ya estamos contaminados. Y empezamos a contaminar alrededor. Y si le decimos esa palabra a una persona, la estamos contaminando a ella. Vamos a ser responsables de eso. Hoy, por ejemplo, incluso hasta con la música, ¿no? La música hoy está llena de vulgaridades, porque creemos que tenemos que tener libertad. Y en realidad, esa libertad que nosotros estamos creyendo conquistar, nos está sumergiendo es a lo inmoral. Y lo inmoral provoca unos efectos fuertes sobre nosotros. Nosotros vamos a ser responsables por todo lo que digamos. Toda palabra vulgar que salga de nosotros va a tener su efecto. Muchos de esos cantantes que expresan sus músicas con estas vulgaridades, con palabras violentas, con palabras que incitan incluso al consumo de alcohol, a las tristezas, todo eso. Son espíritus que pasan al mundo espiritual con unas consecuencias fuertes, fuertes, con unas nociones de responsabilidad porque allá en el mundo espiritual empiezan a experimentar sufrimiento. Y ellos allá se preocupan, bueno, pero ¿por qué yo estoy sufriendo? Y empieza la conciencia a mostrarles que están sufriendo porque sembraron lo incorrecto, sembraron lo inmoral y están viviendo las consecuencias y eso va a ayudar a despertar su responsabilidad. Lo mismo ha sucedido, nos sigue diciendo Johanna de Angelis, en las relaciones, en los negocios, en la interpretación de las leyes, llegándose al caos en lo tocante a la corrección moral. En las relaciones, por ejemplo, entre los amigos, ¿no? Las hemos vulgarizado. Incluso decimos hoy, antiguamente se tenía un afecto mucho más íntimo cuando se tenía una pareja. Ahora no, se habla de amigos con derechos. O sea, se ha vulgarizado todo. En los negocios ya nosotros nos permitimos saltarnos la ley. Vamos a hacer algún negocio y decimos, mire, la ley tiene una falla, aprovechémonos de esa ley. Vamos, yo a usted le doy este contrato, pero usted me da tanto, un porcentaje. No, pero eso es incorrecto. Incorrecto afuera, pero me hace el favor y me da un porcentaje. Y eso se va volviendo normal. Y el hecho de que se vuelva normal no indica que sea correcto. Es que nos estamos haciendo lo incorrecto y por lo tanto eso es inmoralidad. Interpretamos las leyes como nos parezca. Por ejemplo, dice en los mandamientos, dice no matar. Ah, bueno, y dice no matar. Pero yo puedo matar una persona de otra raza o de otro color de piel o de otro país, porque ahí no dice que no puedo matar al del otro país. Tal vez me está diciendo ahí que no mate a los de mi país. Y así es que se saltaron las leyes, por ejemplo, de Moisés. Yo puedo ir a matar al del otro pueblo porque al que no puedo matar es al de mi pueblo. ¿Sí? Porque acomodo las leyes a mis intereses. Y cuando yo acomodo la ley a mi interés, lo estoy corrompiendo y al corromperlo me estoy yendo lejos de lo correcto y al irme lejos de lo correcto estoy entrando en lo inmoral y al entrar en lo inmoral estoy en contra de las leyes de Dios e inmediatamente hay una consecuencia. Hoy lo que era moral antes, hoy lo consideramos incluso hasta inmoral. Atacamos a las personas, por ejemplo, que quieren actuar de alguna forma que para ellos es correcto y para nosotros no. Que si una persona quiere vestir de manera cubierta, la atacamos.
y, le, y la obligamos a que tenga que vestir sin pudor. Eso ocurre en varios países. Entonces estamos yendo en contra de lo que nosotros creemos que es en contra de la moral. Y entramos a permitirnos a avalar lo, el libertinaje, lo inmoral. Hoy nosotros nos estamos comportando de esa manera y vamos a tener que experimentar como lo hacemos hoy. Cuando nosotros damos cuenta que actuamos de estas maneras equivocadas, inmediatamente surge el sufrimiento. El sufrimiento que es el mecanismo, el instrumento mostrándonos que por ahí no es. Pero nosotros hoy estamos acomodando todo lo que aprendimos, ese aprendizaje que se ha heredado con la experiencia de toda la humanidad y en todas las latitudes, incluso las orientaciones de los grandes maestros que reencarnaron en la humanidad, y hoy los estamos cuestionando porque creemos que el libertinaje es lo correcto. Y vemos las consecuencias que nos está diciendo que no. Cuando nosotros hacemos algo y lo que se produce es algo negativo, entonces eso no está correcto. Conductas degradantes se hicieron tan comunes que parecen no merecer la menor censura. Hoy vemos, como decíamos, lo que antes era inmoral, hoy lo vemos o nos lo han hecho creer como correcto. Es normal que, por ejemplo, las personas salgan a las calles exhibiéndose. Es normal que una persona venda su cuerpo a través de las redes, e incluso les hacemos propaganda a través de la televisión porque decimos que son personas exitosas porque vendiendo su cuerpo tienen dinero, entonces pasa por encima el dinero porque gana mucho dinero que una joven de 18 años entra en un sitio donde se exhibe y muchas personas pagan allí y ya en 2 meses, en 3 meses está llena de dinero y inmediatamente todas las cámaras de todos los lados le están haciendo propaganda, haciendo una apología a lo inmoral. Y los que observan allí, como ven que los instrumentos de comunicación están haciéndole propaganda, creen que eso es lo correcto. Y entonces vamos censurando lo que era correcto para aceptar lo que es incorrecto. Antes se censuraba el consumo de sustancias psicoactivas, hoy no. Hoy exigimos que nos permitan consumirlas, como si fuera correcto. Entonces estas conductas degradantes, que incluso los espíritus los advirtieron, para la década de 1970, un espíritu le decía a Chico Xavier eh, que la parte de la sexualidad iba a llegar a escándalos inimaginables. Le decía, chico, usted no debe imaginar los escándalos que van a aparecer. Y han aparecido, ¿no? Han aparecido y lo peor es que lo hemos aceptado, lo estamos aceptando. La familia se encuentra casi totalmente desestructurada, imposibilitada de conducir con equilibrio a sus miembros, así como educar a los hijos. Hoy vemos que los que se deciden construir una familia que empieza por una pareja, un hombre y una mujer, deciden irse a vivir juntos y no saben cómo compartir. E incluso ponen condiciones. El hecho de que nos vayamos a vivir juntos no indica que yo tenga que dedicarme a usted. Si yo encuentro otra pareja y quiero tener una aventura, la voy a poder tener y vuelvo aquí con usted. Hoy vemos eso, ¿no?
que una pareja supuestamente establecida puede tener otras parejas. Y buscamos que se acepte eso como correcto. Y buscamos la ley para que se acepte eso como correcto, un desequilibrio total. Y en esas familias aparecen hijos y son personas que ni siquiera han entendido lo que es familia o quieren construir un nuevo concepto de familia e imparten esos conceptos equivocados sobre sus hijos, creando una desestabilidad grande en lo que se llamaría familia, ¿no? O sea, una completa irresponsabilidad. Las personas no quieren tener responsabilidades con su pareja y tampoco quieren tener responsabilidades con sus hijos. Se tienen que cumplir unas obligaciones cuando uno tiene pareja. Se tiene que cumplir unas obligaciones cuando uno tiene hijos. No los quieren cumplir, nadie los quiere cumplir, porque dicen que se coarta la libertad. Que al hijo no se le puede decir nada porque él para aprender tiene que experimentar todo, porque así lo hizo o así lo deseó papá y mamá, porque a papá y mamá sí tuvieron unos padres que limitaron muchas de las cosas y ellos quieren que sus hijos no tengan esas limitaciones. Entonces se desestructura lo que es la familia, que es la que ha mantenido la sociedad por tantos milenios. Y si eso fuera correcto, pues hoy veríamos sociedades totalmente fortalecidas. Y hoy vemos una sociedad totalmente destruida. ¿Por qué? Porque recordemos que la unidad fundamental de la sociedad es la familia. Y si la célula de la sociedad es la familia, y si esa célula está dañada, pues la sociedad como cuerpo va a estar enfermo. O sea que por ahí no es, por ahí no es. Ese es el comportamiento que se está teniendo actualmente y por lo tanto, como vemos, hay unos resultados y esos resultados son equivocados y esos resultados van en contra de lo que es correcto. Por lo tanto, sus efectos son negativos. Los sobornos casi legales, infracciones y alucinados conciliámbulos, alucinados de deshonestidad, hurto, ocultación. Hoy, por ejemplo, nos cobijamos con las leyes y como las leyes las queramos nosotros, que somos imperfectos, pues las leyes de los humanos son imperfectas. Y nos apoyamos en esos vacíos legales para cometer crímenes y respaldar nuestros actos con base a esas leyes pobres, para decir que lo que estamos haciendo está bien porque la ley nos lo permite. Y de esa manera hoy somos cultivadores y no solamente cultivadores, sino aceptadores de la corrupción que hay, que está llegando a dimensiones inimaginables. Entonces, nosotros miramos que eso produce unos efectos negativos y si produce unos efectos negativos es porque está en contra de lo correcto. O sea, es incorrecto y por lo tanto está en contra de las leyes de Dios. Una cantidad de hurtos disfrazados, ya no es ir a quitarle al otro con un arma, sino de manera legal, alguien que tenga poder quitar a través del Estado una cantidades inmensas de dinero eh, que provoca unos efectos negativos porque crea unos vacíos económicos en donde se tienen que hacer inversiones y lo aceptamos. Hoy estamos así. Accidentes, homicidios, intoxicaciones, desastre de todo tipo que aniquilan vidas son resultados de la imprudencia, de la irresponsabilidad, del orgullo de quienes son sus víctimas, la mayoría de las veces y en casi todos los casos. Como lo que estamos explicando antes, nos damos cuenta de que todo ese es el resultado
de que nosotros somos irresponsables. No queremos hacernos cargo de nuestros hijos, no queremos hacernos cargo de nuestra pareja, ni de nuestros papás. Hacemos las cosas mal en nuestros negocios, queremos saltarnos las leyes, provocamos accidentes, frutos porque nos estamos pasando las normas de tránsito, porque vamos alcoholizados, porque no hicimos el curso para manejar, cometemos homicidios, le quitamos la vida a otro porque estamos pensando solamente en nosotros, no nos ponemos a pensar en que al que le quitamos la vida tiene una familia, tiene unos hijos, unas personas dependen de ella, de esa persona que le hemos quitado la vida. O sea, unos completos irresponsables somos nosotros. Nos intoxicamos nosotros con bebidas que hoy son aceptadas legalmente como el alcohol. Nos intoxicamos con una cantidad de sustancias psicoactivas alterando nuestra conciencia, provocando desastres, dañándonos a nosotros mismos y cuando ya estamos enfermos ponerle una carga a la sociedad, porque ahí sí buscamos a que todo el mundo nos ayude. ¿Eso es reflejo de qué? De la irresponsabilidad, de la irresponsabilidad. En el fondo, eh, entonces, mm, con esto estamos aniquilando nuestras vidas. Y hoy que nosotros entendemos que Dios nos creó y nos está regalando una vida, pues por algo nos está dando la vida. ¿Y qué estamos nosotros haciendo con nuestra vida? Arruinándola. Y si a nosotros, por ejemplo, alguien nos da un vehículo, último modelo, con grandes prestaciones, y nosotros tomamos ese vehículo y le damos golpes y le damos golpes, lo metemos por las peores carreteras, el que nos lo regaló, qué va a decir? ¿Qué hizo con ese vehículo que le regalé, que se lo di para que se facilitaran muchas cosas para él? Nosotros estamos haciendo eso. ¿Por qué? Por irresponsables. Irresponsables. Pese a que deberían aplicar la inteligencia y la bondad como norma de conducta habitual, gran parte de las criaturas prefieren la arrogancia, la discusión encendida, la falta de respeto al deber, la negligencia, hasta que se transforman en víctimas de sí mismas, en suicidas indirectos. Entonces, en vez de nosotros tratar de evitar problemas, ¿sí? Eh, nosotros preferimos el orgullo, preferimos ser soberbios, preferimos pasarnos por encima de los demás, preferimos generar controversia, preferimos hablar mal del otro, preferimos mantenernos en la maledicencia, en la calumnia, preferimos, como llama la atención, hacer todo lo contrario ofendiendo al otro. Preferimos ser negligentes, desaprovechando las oportunidades que nos da la propia vida. Nos dan la oportunidad de estudiar. Hay personas que no pueden estudiar, pero nosotros sí, y la desaprovechamos. Nos dan dinero y utilizamos ese dinero para cosas banales. Somos negligentes. Nos perjudicamos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque como decíamos, todo esto que es equivocado, que estamos haciendo nosotros, o lo equivocado que estamos diciendo nosotros, o lo equivocado que estamos pensando nosotros, pues la fuente somos nosotros. La fuente somos nosotros. O sea que si nosotros que somos la fuente estamos produciendo cosas negativas, pues nosotros somos negativos, estamos mal por dentro. Nosotros estamos mal por dentro. Y por lo tanto nos estamos intoxicando a nosotros mismos. Ese acto negativo en realidad sale porque nosotros estamos viciados por dentro. Y como nos dice aquí, somos víctimas nosotros. Y eso produce unos efectos. Recordemos lo que estamos diciendo hace un momento. Lo que yo haga lleva una energía. Y si lo que yo hago está mal, lleva una energía negativa. Lo que yo hable lleva una energía. Si yo, por ejemplo, estoy discutiendo, si estoy calumniando, si estoy hablando barbaridades, vulgaridades, eh, todas esas palabras están generando una energía negativa.
Y para yo hacerlo, lo estoy pensando. Y para yo decirlo es porque lo estoy pensando. O sea, mis pensamientos están viciados. Por lo tanto, toda esa energía me está contaminando a mí mismo. Y estoy haciendo esto que nos dice aquí Manuel Filomeno Miranda. Somos suicidas. Estamos intoxicando nuestro cuerpo. Muchas personas se enferman y buscan, cuando están enfermas, buscan hallar el origen de su enfermedad en la comida, que son las comidas procesadas, que es el azúcar, que es la sal, que es el agua potable que estoy consumiendo. Y resulta que no. Esa enfermedad que tiene física la está produciendo ella misma, porque esa energía contaminada está perjudicando su cuerpo. Nuestro cuerpo funciona con energía. Y si nuestra energía es contaminada, pues estamos dañando nuestro cuerpo. Somos suicidas indirectos por la irresponsabilidad. Recordemos que la responsabilidad está directamente vinculada con el conocimiento de las leyes de Dios. Todos estos actos nuestros que estamos tocando aquí se debe a que estamos actuando por el desconocimiento de las leyes de Dios. En los suicidios, por ejemplo, nos dice Manuel Filomeno de Miranda, los suicidios de acción prolongada o inmediata, o sea, aquellos que planean el suicidio o aquellos que se suicidan ya. La responsabilidad de aquellos que toman la decisión infeliz y la llevan a cabo es total. O sea, cuando una persona se quita la vida, es totalmente responsable de haberse quitado la vida. Y recordamos que al ser yo responsable de algo, asumo las consecuencias. Asumo las consecuencias. Así, la toma de decisión de haberse quitado la vida fuera producto de la inspiración o no de entidades perversas, o sea, de espíritus, porque hay espíritus que llevan, ¿no? Inspiran para que ocurra la toma de esa decisión. Así hayan espíritus llevado a una persona al suicidio, en realidad la persona tomó la decisión. O ahora que publican por internet están todos los pasos para que una persona se pueda suicidar y de qué forma y todas las opciones. La persona que se suicidó tiene toda la responsabilidad. Ahora también las personas que indujeron a esa persona, las personas que hoy le están diciendo a los otros cómo se tienen que suicidar, también son responsables de ese suicidio. Como también los espíritus que llevan, los espíritus que llevan al suicidio a este hermano. Desde el plano espiritual, esos espíritus que ejercen la influencia para los que suicidan, también son responsables de esa equivocación. El tabaquismo, el alcoholismo, la toxicomanía, la sexolatría, la gula, son de libre opción actual y no forma parte del proceso educativo de nadie. Quien se vincula a cualquiera de ellos padecerá inexorablemente su efecto perjudicial, sin que pueda quejarse o pretender una solución de emergencia. Como decíamos, hoy en este momento actual, todo lo que antiguamente se había visto como inmoral porque ya había una madurez de la humanidad reconociendo factores equivocados, hoy se está trayendo todo eso para anular el juicio ante lo que era malo y darle vida para sumergirse en lo negativo de esto. Hoy se acepta otra vez el tabaquismo, el alcoholismo, el, la- el consumo de cualquier sustancia, los juegos, todo esto que tiene que ver con la lujuria, hoy es totalmente aceptado. Incluso se alaba a las personas que están sumergidas en esto. Y son los nuevos dioses. Tal cual como cuando Moisés le dijo al pueblo, no vayan
a alabar a nadie porque yo me llamó Dios y cuando llegó Moisés estaban alabando al becerro de oro, la ilusión. Hoy estamos en lo mismo. Aquellas personas que están sumergidas en los vicios son los nuevos dioses y se alaban y hay que hacer lo mismo que hacen ellos. Porque si no, no hay un libre desarrollo de la personalidad, si no, yo no voy a crecer. Y como nos dice aquí, sumergirse uno en el tabaquismo, en el alcoholismo, en el consumo de sustancias psicoactivas, en el sexo desenfrenado, en volverme adicto a las comidas, eso no forma parte de un proceso educativo de nadie. Nosotros somos los que decidimos involucrarnos con ese tipo de experiencias. Y hoy más, como decíamos, hoy están avaladas y si uno no está sumergido en eso, uno es el que está mal. No, pues miremos las consecuencias, ¿no? ¿Qué personas de estas están bien? Todas mal, ¿no? Todas mal. Entonces, quien se vincula a esto a pretexto de decir que es que tiene que educarse aprendiendo, porque es que si uno no experimenta, entonces uno no aprende, bueno, va a sufrir los efectos. Y se vuelve responsable y asume las consecuencias. Sí, asume las consecuencias, porque por ahí no es. Si el escándalo es de efecto dañino entre los seres encarnados, cuando él ocurre en los santuarios de la fe de cualquier doctrina religiosa o no, en las escuelas, en las oficinas de trabajo, es todavía más degradante y perverso. Lo que acabamos de tocar, que es por donde todos nos estamos equivocando y estamos dando muestras de irresponsabilidad, pues eso también se traslada a los santuarios religiosos y es peor. Nos estamos aprovechando de la fe de las personas, de la confianza que las personas tienen en Dios para dominarlas. Y si utilizamos ese recurso para perjudicarlas, para satisfacer nuestros vicios, nuestra codicia, pues peor la responsabilidad. Si vamos a las escuelas aprovechándonos de la ingenuidad de las personas que nos encomiendan para nosotros dirigirla, pues somos peores de irresponsables. Si nos ponen en un cargo donde hay que administrar, por ejemplo, cargos del gobierno, donde manejamos dineros públicos, donde manejamos cantidad de puestos de trabajo y nos aprovechamos de eso, peor, como nos dice allí. Y todo eso es lo que estamos haciendo hoy y nos reímos de eso, porque creemos que el engaño es el otro y resulta que no es así. Nos dice Joana de Angelis, todas las consecuencias infelices de esas acciones nefastas resultantes son de responsabilidad del infractor, que no tiene idea de del gravamen cometido. Si yo soy un religioso y perjudico al otro que está creyendo, lo que él sufrió es responsabilidad mía. Si yo soy un profesor, un maestro de un colegio, una escuela, y estoy corrompiendo a los alumnos, es responsabilidad mía. Si tengo un puesto administrativo público y perjudico a un pueblo, es mi responsabilidad. Si por mi libertinaje dañé la integridad de la otra persona, es mi responsabilidad. Por estar vendiendo sustancias adictivas, le estoy dañando el comportamiento de otras personas, es mi responsabilidad. Todo lo que nosotros tocamos, que muchos ejemplos a los que nos llevan los espíritus, todo eso produce unas consecuencias. Y esas consecuencias em, son responsabilidad mía. Si soy un mal papá, si soy una mala mamá, si soy un mal hijo, si evado mi comportamiento correcto, voy a sufrir las consecuencias de esto y soy el responsable de lo que suceda en mí y de lo que suceda en el otro. Si el criminal entonces, estando aquí cometiendo todos estos actos irresponsables y yéndose en contra de las leyes de Dios, o sea, atentando contra lo que es la moral, o sea, contra lo que es correcto, porque moral es eso, es lo que es correcto. Si ese criminal, que somos todos estos desajustes que tenemos,
ser criminal es ir en contra de las leyes, ¿no? Las leyes de Dios. Si ese criminal no se purifica a través de la reencarnación, permanecería en él las marcas vengadoras de sus desvaríos, resultado de su imperfección espiritual que las sucesivas experiencias en el cuerpo logran eliminar, liberándolo de su inferioridad. Entonces, si este hermano, como muchos dirán, bueno, pero ese hermano fue malo, mire todo lo que hizo, mire, eso fue un mal papá, ese fue un mal hijo, mire que ese político hizo esto mal, mire esa persona cómo pervirtió, cómo utilizó las redes y pervirtió a muchos. Esa es una persona criminal. Resulta que en una vida lo que hizo fue provocar una cantidad de heridas en sí misma, en su perispíritu. Y por lo tanto la muerte no lo va a volver santo. Esta persona necesita depurarse. Y para poder depurarse necesita reencarnar, necesita una nueva vida. ¿Sí? Necesita una nueva vida. Y aquí nos está diciendo que no es solamente una, sino muchas vidas. ¿Sí? Para poder liberarlo de la inferioridad. Cada acto irresponsable de nosotros necesita un antídoto. Y si nosotros esta vida no la aprovechamos para lograr transformarnos, conociendo las leyes de Dios, necesitamos otra vida u otras vidas para quitarnos esas heridas. Para que cuando ya empecemos a actuar de manera correcta, veamos que ya no tengamos heridas sino cicatrices. Pero nosotros no nos tenemos que quedar con esas cicatrices, tenemos que quedar limpios. Entonces a veces se suceden siglos hasta que se dé la reparación de los males practicados. Muchas de esas cosas que que nosotros hicimos, no basta una vida, sino muchas vidas. Y muchas veces nosotros no vamos a reparar en la vida siguiente todo lo que hemos hecho, porque mejor dicho, pues nos morimos en la próxima vida. En la próxima vida vamos a reparar una parte y lo que nos falta en las siguientes. Los complejos cuadros de las enfermedades que dilaceran a los hombres restauran su dignidad perdida y los despiertan para que valoricen los recursos de la vida. Nosotros entonces aparecemos en esta vida y muchos de nosotros nos quedamos, bueno, Dios, ¿yo por qué nací enfermo de esta manera? ¿Por qué Dios? Ah, hijo, porque está actuando el mecanismo de la depuración. Usted fue irresponsable en la vida pasada, no aprovechó las oportunidades que le dio Dios. Entonces hoy aparece el sufrimiento, ayudando a restaurar su dignidad, como dice allí, ayudando a restaurar el bien y ayudando a ubicar la mente suya en lo correcto. Porque usted fue liviano, como nos dice aquí, porque usted fue prepotente, porque usted fue rebelde, porque usted fue egoísta. Hoy tiene que salirse de ahí y por eso es que aparecen una cantidad de enfermedades en nosotros. Hoy, porque somos espíritus rebeldes, irresponsables. Como no entiende el lenguaje, nos dice Manuel Filomeno de Miranda, el lenguaje silencioso pero activo del amor y de la belleza que se hallan presentes en todas partes, el hombre no puede sustraerse a la reflexión, al examen, cuando es sorprendido por el dolor o ubicado en el hecho de prueba. Como nosotros no quisimos aprender por las buenas, Dios nos da todo y nosotros lo que hicimos fue despilfarrar, hacer el mal, burlarnos del otro, dañarnos a nosotros mismos, aprovechar, abusar de la salud, abusar de la confianza de los demás, abusar de la posición social que nos dieron, abusar del recurso económico, abusar de nuestro intelecto. Abusamos de todo eso. O sea, no nos dimos cuenta de las oportunidades que nos dio Dios. Por lo tanto, hoy, sin eso, vamos a aprender a reflexionar. ¿Sí? Tuvimos salud, ahora no vamos a tener salud, entonces vamos a reflexionar. Tuvimos todas las posibilidades económicas, ahora vamos a nacer sin ellas.
para poder reflexionar. Porque el dolor nos va a ayudar a entender. Eso que nosotros deseamos para vivir en las ilusiones, hoy lo vamos a carecer porque no lo aprovechamos en las vidas pasadas. Entonces la reencarnación nos va a ayudar a poder recuperar el equilibrio en nosotros ante las leyes de Dios. Por eso es que la reencarnación se vuelve un factor importante para poder entender la responsabilidad. Y la responsabilidad como un mecanismo para poder entender lo que es correcto. Entonces cuando aparecen pruebas fuertes y surge entonces la expiación en el momento menos esperado, como nos dice aquí Manuel Filomeno de Miranda. Entonces cuando aparece en nosotros una ceguera repentina, como le pasó por ejemplo a Pablo de Tarso, que estaba persiguiendo a todos los cristianos y en un momento a otro quedó ciego. Es cuando nosotros empezamos a disminuir nuestra visión. ¿Qué estamos haciendo con nuestros ojos? Estamos utilizando nuestros ojos para dañarnos a nosotros, para dañar a otros. Aparecen parálisis progresivas sin aparente causa. ¿A cuántos les quitamos la visión en las vidas pasadas y lo disfrutamos? Hoy vamos a experimentar porque con nuestra conciencia no nos lleva a entender el dolor ajeno, sino que Dios nos debe. Entonces por eso empezamos a perder la visión, a tener problemas en nuestros ojos con unas consecuencias raras. Empezamos a perder un movimiento de una mano, de una pierna, porque tal vez en una vida pasada le quitamos la vida a muchos con esos brazos, con esas piernas. Le quitamos la vida a patadas a personas. Aparece entonces la paraplegia, la hemiplegia, la incapacidad para el matrimonio. ¿Cuántas personas desean hoy casarse o tener una pareja y no la tienen? ¿Por qué? Porque en las vidas pasadas tuvieron personas correctas al lado y abusaron de ellas. Totalmente irresponsables fuimos. Y hasta la fecha no hemos aprendido. Entonces necesitamos reencarnar con esa limitante para poder valorar. Con reveses económicos que lo conducen a la escasez de recursos. Abusamos en nuestras vidas pasadas de ese recurso económico. Hoy venimos con apretones a ver si de pronto aprendemos a darnos cuenta de que el recurso se tiene que utilizar para el bien, no para las ilusiones. Tormentos emocionales y psíquicos. Personas entonces con miedos, con tristezas, con nostalgias, con delirios de persecución, porque en las vidas pasadas provocaron eso en otras personas y eran felices, o éramos felices atormentando al otro. Provocamos mucho mal. Hoy tenemos que vivir esas consecuencias para poder aprender a ser responsables y conducirnos al bien. De ese modo, como vemos, hacer el mal, pues produce el mal. Ser irresponsables produce en nosotros mal. Y ese mal se va a trasladar a las próximas vidas. Y así entonces nos dice Manuel F. Alemana de Miranda que evitar el mal que reside en él mismo y mediante libre albedrío apoyarse en el conocimiento y en la observancia de las leyes divinas, conquistando espacio para las acciones meritorias, empeñándose en vivirlas a partir de entonces, es el camino a transitar. Tenemos que empezar a evitar el mal, no disfrutar del mal, porque somos irresponsables y vamos a tener consecuencias. Tenemos que utilizar nuestro libre albedrío no para hacer el mal, no para hundirnos a nosotros, no para vivir de la mentira, no para hacerle daño al otro, no para abusar del otro, sino utilizar el libre albedrío para enriquecernos a nosotros mismos, aumentar ese conocimiento espiritual. Hay muchos que aumentan ese conocimiento, pero en el mal, para hacerle daño al otro. El conocimiento, utilizar ese libre albedrío, la libertad que Dios nos da para crecer nosotros, para aprovechar y construir espiritualidad, porque somos espíritus, en ese conocimiento de las leyes de Dios. ¿Cuáles serán las leyes de Dios? Hay unas leyes que dio Dios a través de un hermano llamado Moisés hace casi 4000 años
que están vigentes todavía porque todavía no las cumplimos nosotros. No matar, no cometer adulterios, no desear lo del otro, no robar, y todo eso es lo que estamos haciendo hoy. No cumplimos lo básico, son leyes básicas, leyes divinas básicas y no las estamos observando. Entonces necesitamos empezar a aplicar esas leyes de Dios porque si no las ajustamos en nosotros, vamos a empezar a actuar de manera irresponsable. Y al actuar de manera irresponsable vamos a tener consecuencias en nuestras próximas vidas, porque tenemos que actuar de manera correcta. No te engañes, nos dice Johanna de Angelis, con los transitorios placeres que enloquecen, ni con los tesoros de la ilusión que se deshacen fácilmente. Cada vez que nos sumergimos en las mentiras que hoy mismo nosotros estamos creando, que es la supuesta felicidad, y en realidad son momentos de alegría como los de hoy, utilizando el placer en la comida, utilizando el placer del sexo, utilizando el placer en sustancias psicoactivas, utilizando el placer en la vanidad, utilizando el placer en la codicia, es vivir totalmente engañados. Y al vivir engañados, eso indica que todo eso es una ilusión o es una mentira y estaremos procediendo en contra de lo correcto. Y al proceder en contra de lo correcto, inmediatamente va a provocar unos efectos negativos de nosotros y en los demás. Si ustedes analizan cada situación incorrecta que ustedes hagan, va a provocar un efecto en el otro y en ustedes mismos. Y tenemos que entender que vamos a ser responsables por esos actos nuestros. No te permitas nunca deshonestidades en la existencia, especialmente por los compromisos asumidos en la espiritualidad, así como aquellos que se refieren a la convivencia con el prójimo. No nos permitamos ser deshonestos con los demás. No, porque a veces nosotros somos deshonestos con los demás y decimos, ven, lo engañé. No, se engañó usted mismo, porque ya quedó endeudado. Cada acto de irresponsabilidad inmediatamente crea un compromiso. Ahora, nosotros antes de reencarnar nos dimos cuenta de todas las equivocaciones que cometimos. Y nos dimos cuenta de que fuimos responsables de muchos sufrimientos con nosotros mismos y muchos sufrimientos con muchos hermanos en vidas pasadas por nuestro orgullo, por nuestro egoísmo, por no valorar al otro, por no valorar las oportunidades de Dios. Y entonces allá en el mundo espiritual nosotros le decimos a Dios que nos dé una oportunidad. Porque nosotros decimos, donde usted me da la oportunidad de reencarnar, Dios, yo reencarno y hago lo correcto. Y por eso Johanna de Ángeles nos dice, no sea deshonesto con los compromisos que usted asumió antes de reencarnar. Porque aquí ya aparece y ya creemos que vamos a engañar a Dios, haciendo lo contrario que prometimos allá y volver a repetir nuestros actos irresponsables, nuestros pensamientos irresponsables, utilizar este cuerpo, utilizar la bendición de la vida para volver a hacer lo mismo equivocado en las vidas pasadas. Aquí Johanna de Ángeles nos dice, no se permitan eso, porque como ya vimos, nosotros tenemos que reencarnar con las mismas personas a las que le hicimos mal, en los mismos países donde hicimos el mal, en las condiciones en las que nosotros hicimos el mal o con las que las personas sufrieron por el mal que nosotros hicimos. Y vamos también a vivir hasta los abusos que nosotros cometimos contra los demás para poder encaminarnos nuevamente por el sendero de lo correcto. Por eso, mis hermanos, en estos pocos minutos tratamos de apoyarnos con los espíritus para entender que la reencarnación que nosotros tenemos hoy es el fruto de la responsabilidad.
de la responsabilidad que nosotros no quisimos asumir en las vidas pasadas, de la responsabilidad que se tiene que construir en esta vida, entendiendo que cada acto de nosotros tiene una consecuencia, entendiendo que hoy estamos viviendo esas consecuencias de esos actos irresponsables y entendiendo que cada uno de nosotros no va a escapar a la violencia que cometió ante las leyes de Dios. Ninguno va a escapar. Jesús hablaba en su parábola de los talentos, si ustedes recuerdan, que un rey le daba a su hijo un talento y ese hijo cogió ese talento y lo escondió. Es el reflejo de la irresponsabilidad. Lo que espera Dios es darnos a nosotros oportunidades y que nosotros las aprovechemos. No la escondamos. No escondamos la oportunidad. No volvernos negligentes. Aprovechemos la propia vida. Es muy difícil reencarnar. No es fácil reencarnar. Y nosotros lloramos antes de venir y llegamos aquí y despilfarramos la oportunidad, haciendo lo mismo que el que escondió el talento, para seguir en lo mismo, seguir en las mismas ilusiones que han provocado todos los sufrimientos que hoy tenemos. La reencarnación está vinculada con nuestra irresponsabilidad. Por eso tenemos que entender esto. La noción de la responsabilidad. La responsabilidad va a crecer, la visión de lo que tenemos que hacer se amplía con el conocimiento de las leyes de Dios. Se amplía con ese conocimiento espiritual que nos traen los espíritus, para que nuestros actos sean acordes a las leyes divinas, sean acordes a lo correcto. Y de esa manera no tengamos futuras reencarnaciones en donde se va a ver reflejada nuestra irresponsabilidad. Ese es el regalo que traemos nosotros para este mes maravilloso de celebración de este aniversario con nuestros hermanos de Camino de Amor, de estos 12 años arduos de trabajo, de mucha entrega hacia Dios, con ese deseo de mantener allí esa llama viva para poder compartirla con los demás y sumarnos a esta maravillosa celebración con todos ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Samuelito, por esta bonita reflexión que has compartido con nosotros. Los mensajes son claves, ¿no? O sea, entender que estamos inmersos en las leyes divinas, en el amor de Dios a través de la reencarnación y que como seres imperfectos que somos, tenemos obligaciones, ¿no? Obligaciones y una responsabilidad grande que asumimos antes de llegar a esta encarnación y que tenemos que honrarla a través de nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras acciones y ser conscientes, ¿no? Ser conscientes a través de el conocimiento que nos brinda la doctrina espírita para interiorizar, para entender y que nuestra fe nos conduzca hacia un progreso espiritual y hacia la felicidad prometida por Jesús para todos nosotros. Muchísimas gracias, Samuel. Muchísimas gracias a todos nuestros queridos hermanos que nos han seguido desde las redes sociales. Estamos muy contentos por estos 12 años de trabajo, que esperamos que con el favor de Dios sean muchos más. Y también agradecer a sus saludos y sus felicitaciones que nos envían con mucho cariño desde las redes sociales. Y los invitamos a continuar siguiéndonos todos los martes. Estamos acá en presencial y también los días lunes a través de nuestro pequeño programa de Evangelio. Estén atentos a nuestras redes sociales donde hacemos las publicaciones. Samuel, un abrazo, muchísimas gracias y saludos de todos los que están acá presentes en vivo y en directo que quieren estrecharte un abrazo, pero te lo enviamos virtualmente y esperemos que pronto podamos también
dártelo presencialmente allá en Bogotá. Un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias y saludos para todos nuestros queridos hermanos de allá de Colombia. Muchas gracias, Pepe. Un abrazo también para todos, que sigan celebrando y disfrutando de esta maravillosa oportunidad, que sabemos que no solamente esa celebración es con ustedes, los que están allí encarnados, sino también con una cantidad de hermanos del mundo espiritual que están felices de esta oportunidad de estrechar este momento en donde se siente mucha luz. Muchas gracias a todos y estaremos allí. Estaré allí con el abrazo para cada uno de ustedes en el momento que se pueda dar de manera presencial. Un abrazo, que sigan disfrutando. Gracias. Ok, gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias, hermanos de Facebook.